Hermanos, buenos días, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a seguir estudiando los medios de gracia. Hoy vamos a hablar de un medio de gracia más, el cual Dios nos ha regalado para bendecirnos espiritualmente. Vamos a tratar sobre el ayuno y la meditación. No tengo un versículo, hermanos, clave para todo este tema. Realmente tengo varios versículos. Así que ustedes me van a ayudar ahí con sus Biblias, me van a seguir también para ir entendiendo un poco sobre el ayuno. Muy bien, vamos a orar y empezamos. Amado Dios, te damos gracias por traernos un domingo más. Gracias por cuidarnos durante la semana, gracias porque nos da la salud. Gracias también porque tú siempre pones en nuestro corazón la buena voluntad de servirte y de seguir buscando cada día más de ti. Gracias, mi Dios, también por enviar a tu Hijo Jesucristo que muere en la cruz. Gracias a Él estamos reunidos como iglesia y gracias a Él podemos hoy, mi Dios, adorarte, exaltar tu nombre también. Gracias también por tu palabra, la Biblia que nos has dejado. Oramos que nos ayudes a entenderla, a comprenderla y a ponerla en práctica también. Dejamos este momento del estudio en tus manos, seas tú dirigiendo este mensaje, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Para empezar, ¿alguien de aquí ayuna en su casa? Personalmente, a ver qué hace la mano. Nadie. Muy bien. Yo he escuchado a varias personas que ayunan. Yo tengo un amigo que una vez cuando yo estaba trabajando con él, viene alegre y me dice, yo estoy ayunando. Y ya voy por 5 días de ayuno. Y trabajábamos juntos en el trabajo. Pero siempre a las 12 él venía con un platazo de verduras, de frutas. Picaditos, su manzana, su papaya, su plátano, su uva. Y comía, él siempre comía todos. Y me dice, el pastor me ha dicho que debo ayunar 15 días. Así le digo, está bien. Pero me ha dicho que es bueno comer fruta. Y bueno, hasta ahí está bien. Pero lo que me llamó la atención de su ayuno es que, no la comida, no es lo que él estaba comiendo, sino lo que me llamó la atención de su ayuno es que él estaba trabajando ahí conmigo. Todos los días, los 15 días, él lo pasó ayunando, dice, pero también a la vez lo pasó trabajando. Ahí conmigo, trabajamos todos los días. Y eso a mí me ha despertado curiosidad, hermanos, realmente, sobre el ayuno. Y bueno, ya que me tocó este tema del ayuno, con esa idea de mi amigo, en su ejemplo de ayuno, he empezado a hacer el mensaje, he empezado a investigar un poco más sobre el ayuno. ¿No? Y sí, muchos nos preguntamos, en el ayuno se debe comer, no se debe comer, se debe tomar agua, no se debe tomar agua, qué frutas se deben comer, qué verduras, cuántos días se debe ayunar. Siempre son esas preguntas que nos hacemos. Pero hermanos, el ayuno va un poco más allá, si comes o no comes. Vamos a ir estudiándolo más adelante. Pero primero, ¿qué significa la palabra ayuno? Bueno, en castellano no voy a hablar buscando en griego, porque no he buscado en griego. Bueno, aunque sabemos que la Biblia ha sido escrita en griego y en hebreo, ¿no? Pero hermanos, la palabra ayuno significa, así en palabras sencillas, no comer. No comer, abstenerse de alimentos. Y a veces los doctores también nos dicen que ayunen. Yo me acuerdo cuando a Melissa lo iban a operar, para sacarle sus exámenes, el doctor le dijo, tienes que venir en ayunas, no tomar desayuno, no comer. Para la operación igual, no tenía que comer. Entonces, ayuno significa abstenerse de alimentos, no comer, ¿no?
Pero en la Biblia, hermanos, también ayuno significa apartarse de lo material para concentrarse en lo espiritual. ¿Ya? Apartarse de lo material para concentrarse en lo espiritual. O sea, para humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios. ¿No? Ese es lo que significa ayuno si hablamos en términos bíblicos, ¿no? Entonces, hermanos, yo he traído, para entender un poco sobre el ayuno, un panorama bíblico sobre el ayuno. Estaba estudiando y he tratado de ir desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para entender sobre el ayuno y para resolver todas mis dudas que yo he tenido y que ustedes también seguro tienen. Y ojalá que, hermanos, esta mañana este mensaje les ayude a resolver sus dudas: si se debe comer, no se debe comer, se debe ayunar, no se debe ayunar. Siempre me han preguntado también, como iglesia, ¿se debe ayunar o no se debe ayunar? ¿No? Entonces, para ello yo tenía que hacer un panorama bíblico y vamos a ver para que me puedan entender ustedes. Y si, bueno, tienen algunas preguntas después de la reunión, me pueden hacer también, ¿no? Para ello, hermanos, vamos a ubicar en Levíticos capítulo 16, verso 29. En Levíticos capítulo 16, verso 29 dice así la palabra: y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que moran entre vosotros. Levíticos 16, 29. Aquí, hermanos, Moisés está en el monte Sinaí. Vamos, separen sus celulares, hermanos. Voy a dar un minuto para que pongan en vibrador sus celulares para no tener interrupciones. Bueno, el mío también, salvo que me he olvidado, también está en vibrador. Muy bien, hermanos. Entonces, aquí en Levíticos, hermanos, 16, 29, Moisés está en el monte Sinaí y está recibiendo los mandamientos del Señor. Y uno de ellos, Dios está ordenando al pueblo de Israel que hagan ayuno. Pero que hagan ayuno en el día de la expiación, o sea, en el día del perdón de los pecados, hablando en ese contexto. ¿Ya? Y que hicieran una vez al año. Nada más, ahí vemos por primera vez que Dios estaba hablando del pueblo de Israel que hagan ayuno. Pero, hermanos, si vemos este ayuno, por el pasar del tiempo, este ayuno representaba, hermanos, a una imagen de Cristo que quitaría el perdón de los pecados. Y todos sabemos que Cristo ya ha venido, entonces, por lógica, ya no hay por qué ayunar, ¿no? Entonces, esto ya no había necesidad que el pueblo de Israel ayunara una vez al año, porque Cristo ya ha venido. Aunque me imagino que Israel sigue haciéndolo, porque para ellos el Mesías aún no ha venido. Pero, hermanos, aquí en Levíticos lo que nos quiere dar a entender es que Dios había estado haciendo una imagen de Cristo, porque Él iba a venir a quitar nuestros pecados, y entonces por ende el pueblo tenía que santificarse, el pueblo tenía que estar preparado y limpio para recibir al Salvador. Esa imagen, entonces el Señor conmora al pueblo para tener un ayuno, ¿no? Y en Jueces, hermanos, en Jueces capítulo 20, verso 26, ahí vemos el primer ayuno del pueblo de Israel haciendo. En Jueces capítulo 20, verso 26, dice así, verso 26: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Aquí en Jueces, hermanos, es el primer ayuno que hace el pueblo de Israel. Ellos estaban peleando, estaban en guerra con los de Benjamín, ya habían sido derrotados 2 veces los israelitas, obviamente como siempre los israelitas rebelándose contra Dios, no obedeciendo a Dios.
Pues habían sido derrotados 2 veces, y el pueblo, ¿qué hace? Se habían dado cuenta que necesitan de Dios. ¿Y qué hicieron? Llamaron, dice, a todo el pueblo, y vinieron a la casa de Dios, y lo oraron, y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron. Después el Señor les habla y les dice, van a la guerra y esta vez sí van a ganar, ¿no? Entonces ahí vemos, hermanos, al pueblo de Israel ayunando por primera vez. Y de ahí vamos a ir a Isaías 58 del 1 al 5. Aquí, hermanos, en Isaías 58 del 1 al 5 se ubican. Isaías 58 del 1 al 5 dice así: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Hasta ahí. Es tal el ayuno que escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de silicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Aquí vemos a Dios, hermanos, a través del profeta Isaías, llamando la atención al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué había pasado tiempos atrás con su ayuno? Ellos lo habían hecho un ayuno para ellos mismos. Ellos habían hecho un ayuno para su propia carne, para ser vistos exteriormente, ¿no? Y por eso es que el Señor les dice, este ayuno no es el ayuno que yo escogí, no es un ayuno carnal, es un ayuno hipócrita. Ellos estaban ayunando, pero para cambiar externamente, no era un cambio interior, ¿no? Y hermanos, en Isaías 58, del 6 al 12, dice así: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de iniquidad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las esquinas saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generaciones y generaciones levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Entonces vemos, hermanos, que Dios, primero en Isaías 58, del 1 al 5, llama la atención a los judíos porque no eran haciendo un ayuno correcto, eran haciendo un ayuno para su carne. Y en Isaías 58, del 6 al 12, Dios enseña a ayunar correctamente, ¿no? Les dice, este es el ayuno correcto, que de todo lo que hemos visto ahí, que se trataba de un cambio interior, un cambio en el corazón. O sea, lo que Dios, hermanos, estaba diciéndoles es que cuando ustedes ayunen tiene que haber un cambio en su corazón, en su interior.
No es un ayuno superficial, no es un ayuno para ustedes, sino es para el Señor. Pero también, hermanos, aquí en Isaías, si nos damos cuenta, Dios no está obligando a ayunar al pueblo de Israel, sino más bien Dios les está llamando la atención porque han haciendo un mal ayuno. No les está obligando a ayunar, porque Dios en Levítico solamente les ha dicho que ayunen una vez al año, nada más, ¿no? Más solo Isaías estaba corrigiendo, hermanos, ahí el error. Pero, hermanos, los judíos tenían la costumbre siempre de ayunar. Esa era una costumbre que los judíos tenían. Si tenían alguna necesidad del Señor y si estaban pasando momentos difíciles y necesitaban de Dios, los judíos siempre en sus oraciones, ellos ayunaban. Esa es la costumbre que ellos tenían, siempre ayunar. Y para ellos eran naturales. En Lucas, por ejemplo, en Lucas 18:12, ahí habla un judío cuando está orando en el templo y no sé si recuerdan esta historia cuando dice, bueno, Señor, yo ayuno 2 veces al día. No soy como este pecador que está a mi lado. 2 veces a la semana, no 2 veces al día, 2 veces a la semana, ¿no? Entonces vemos que también los judíos, hermanos, tenían esa costumbre de ayunar 2 veces por semana. O sea, ellos habían pensado que mientras más ayunan, obviamente sí deberían ser más espirituales, pero ellos estaban volviéndose más carnales. Es por eso que Dios en Isaías condena su ayuno que ellos estaban haciendo. Pero aparte de ellos también, hermanos, hay más profetas que han ayunado en el Antiguo Testamento. Tenemos a Elías, que hablamos de él, tenemos a David, tenemos a Daniel, a Moisés también, cuando estuvo con Dios en el monte Sinaí, 40 días, 40 noches, estuvo ayunando también, ¿no? Pero de ellos sus ayunos era para tener una comunión con el Señor. Pero el pueblo cuando ayunaban para ellos mismos, para buscar el favor de Dios, es como para torcerle la mano a Dios y que Dios los escuche y conteste sus peticiones que ellos querían. Entonces, Isaías condena ese ayuno, pero también, hermanos, hay que tener en claro que Isaías no obliga a que ellos deben ayunar, ¿ya? O les dice, es un mandato que ustedes ayuden. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, en Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, ya haciendo un resumen todo del ayuno en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que obtienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos, te recompensará en público. Entonces, aquí en el Nuevo Testamento, hermanos, aquí Jesús está en el monte de los olivos, dando el sermón del monte. Aquí Jesús, hermanos, está dándole un verdadero significado a la ley de que los judíos estaban interpretando. Y uno de ellos aquí es el ayuno. Y aquí Jesús va a aclarar también sobre el verdadero ayuno. ¿Ya? Y dice así, en el verso 16, bueno, hay que ir desarrollando esta parte porque es importante. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos denudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Primero, ¿qué está haciendo Jesús aquí en el verso 16? Condenando al ayuno hipócrita. Es lo mismo que hizo Dios en Isaías 58. Un ayuno hipócrita es cuando tú ayunas para buscar tus propios beneficios tuyos, tus deseos, de repente, tus placeres, o algo lo que tú quieres. Entonces, el Señor dice, no sean como los hipócritas, porque ellos cuando ayunan no ayunan al Señor, sino buscan sus propios beneficios, ¿no? Primero, condena al ayuno hipócrita. Segundo, vemos, hermanos, esta palabrita cuando dice acá en el verso 16, cuando ayunéis, es como decir, cuando ustedes deseen ayunar, ¿no? No está dando aquí el Señor un mandato,
ni tampoco está diciendo cuántos días ustedes deben ayunar. No vemos aquí el Señor obligando. Solo dice cuando ayunéis. O sea, dejando en libertad el ayuno. Recordemos que acá Jesús está en el Sermón del Monte, hay bastante multitud, hay judíos, hay gentiles también, estaban los discípulos también, había mucha multitud, y el Señor está diciendo cuando ayunéis. Ayunéis también, hermanos, está refiriéndose en plural a todos. Cuando ayunéis, no sean como los hipócritas, no sean como ellos, ¿no? Y otro punto que hay que entender también aquí, en el verso 17, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Entonces, aquí el Señor cambia las palabras, ¿no? Aquí el Señor ya no está hablando en plural, sino está hablando ya vuelta en singular. Pero tú, cuando ayunes, nuevamente, ¿no? Cuando ayunes, cuando tú desees ayunar, el Señor también no está obligando acá, pero acá se está refiriendo personal, ¿no? Cuando tú ayunes, ¿qué debes hacer? Dice, la NTV dice, cuando has ayunado, peínate y lava tu cara y sal. Y el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, cuando tú ayunes, está haciendo del ayuno personal, no está hablando, hermanos, aquí a la iglesia, porque la iglesia todavía no existía, sino está diciendo que el ayuno es personal. Cuando tú ayunes, dice, y es más, el verso 18 dice que no debe saber nadie debe saber. O sea, el ayuno es entre tú y Dios, y nadie más debe saber. Los judíos hacían lo contrario, ellos querían ser vistos, hasta por la oración, ¿no? Hermano Jorge Pedro compartió la oración la semana pasada, ¿no? Vemos ahí que oraban horas en las calles, ¿no? ¿Para qué? Para que sean bien vistos, y sean jactados y se creen los espirituales. Igual los judíos estaban haciendo eso de la oración, estaban haciéndolo para beneficios de ellos. Entonces el Señor le está diciendo, no, el ayuno debe ser en secreto. Tú con Dios, no necesita que nadie más sepa, dice el verso 18, para no mostrar a los hombres que ayunas. Está hablando que nadie debe saber que es en secreto, sino tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público, ¿no? Entonces, hermanos, lo que Jesús está diciendo en estos pasajes es que si tú quieres ayunar, ayuna, no hay problema, pero no debes jactarte de tu ayuno. No debes andar diciendo, mira, yo ayuno una vez, 2 veces, 3, 4, mira, mi ayuno es así, y tú no ayunas, estás mal. No debes andar creyéndote el más santo, el perfecto, porque ayunas, ¿no? Es lo que hacían los judíos, o juzgando a los demás, no juzgando a los que no ayunan. Y que el ayuno es personal, voluntario, ¿ya? Bueno, pasamos a Hechos capítulo 13, del 1 al 3, hermanos. Ahí hay algo interesante también en Hechos capítulo 13. Aquí, hermanos, la iglesia ya se está formando. Cristo ya no está, obviamente, ya está en el cielo. Pero los primeros cristianos sí practicaban el ayuno, y más la iglesia de Antioquía, en la iglesia de Antioquía. ¿Ya? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, los impusieron las manos y los despidieron. Aquí, hermanos, vemos la iglesia de Antioquía, pero no específicamente toda la iglesia estaba orando. Dicen algunos comentaristas, es probablemente que solamente Pablo y Bernabé, porque ellos eran judíos y tenían esa costumbre de orar. Aquí la iglesia recién estaba formándose, no en Hechos, estaba creciendo. Y probablemente que ellos eran que estaban orando y ayunando, y el Señor estuvo hablándoles, ¿no? Para que encomienden a ellos a la obra misionera. Entonces vemos aquí un índice, hermanos, en Hechos,
que cuando la iglesia estaba formándose, pues sí tenían esa costumbre de orar, porque eso, al principio, pues la iglesia, habían bastantes judíos, ¿no? Entonces, pero hermanos, si estudiamos las cartas de Pablo, no vamos a encontrar esto que Pablo anima a los hermanos a ayunar. No vamos a encontrar. Bueno, si ustedes se encuentran, me avisan, porque yo he buscado y no lo he encontrado. No vamos a encontrar en las cartas de Pablo, ya que él escribió casi todo el Nuevo Testamento. No vamos a encontrar, hermanos, más que en Hechos, un índice del ayuno. Más no. Pero sí, Pablo sí anima bastante, por ejemplo, a orar unos por otros, ¿no? Eso sí anima bastante. Y eso sí debemos siempre tenerlo presente. Pero más, hermanos, sobre el ayuno, termina. Entonces, hasta en Hechos llega el ayuno. De ahí para adelante ya no vamos a encontrar el ayuno. ¿Ya? ¿Y qué nos da a entender esto, hermanos? Como iglesia debemos ayunar. Bueno, sí, es bueno ayunar. Ya hemos visto que el ayuno bíblicamente significa pues separarse de lo material para concentrarse en lo espiritual. Es bueno, pero no estamos en una obligación de ayunar como iglesia, ¿no? Sino el ayuno es personal. Ahora, podemos ayunar individualmente, sí, pero tampoco te podemos obligar a que lo hagas, porque no hay un índice de la Biblia en el cual nos diga sí o sí tienes que ayunar, ¿no? Entonces, hermano, es por eso que he estado haciendo un poco de investigación en los hermanos libres y a ver, nuestras iglesias ayunan, no importa una vez a la semana, una vez al mes, y no hay. Bueno, no hay. Hasta ahora, hasta donde yo he investigado, no conozco iglesias de los hermanos libres que tengan esa costumbre de ayunar mensual o semanal. No, hay otras iglesias que sí lo hacen, pero no sé cuál será su beneficio, cuál será su propósito. No, entonces nosotros como iglesia también no tenemos esa costumbre. Como se habrán dado cuenta, nosotros también casi no tenemos tiempos de ayuno bastante, ¿no? Los tiempos que tenemos, yo lo llamaría tiempos de oración, ¿no? Porque los ayunos de los judíos eran desde que sale el sol hasta las horas que se ocultan, ¿no? Nosotros venimos, oramos un rato y ya de ahí nos vamos cada uno a hacer nuestros quehaceres, ¿no? Entonces, hermanos, el ayuno es más personal y de acuerdo a la voluntad de cada uno, y estás en tu libertad, ayunar o no ayunar. ¿Ya? Pero para ayunar, hermanos, debemos agregar dos cosas importantes: la meditación de la palabra y la oración. Jorge es tutor. Pedro ya nos ha compartido de la oración. Nuestro hermano Jorge nos ha hablado ya de estudiar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, la meditación de la palabra es leer nuestra Biblia, pero también es meditar en ella. Porque una cosa es leer y otra cosa es meditar. Por ejemplo, si hablamos del perdón, la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7, ¿no? Pero yo no puedo perdonar a la persona que me hizo daño por X motivo. Entonces, cuando yo ayune, debo meditar en eso. Debo meditar en el perdón y debo meditar, así como Dios me perdona a mí, yo también debo perdonar a los demás. Entonces, es meditar en la palabra del Señor. Entonces, cuando tú vas a ayunar, tienes que meditar en la palabra del Señor, y eso te va a ayudar a ti a crecer y a madurar más espiritualmente. Te va a ayudar a que seas tú más humilde. Entonces ahí vemos, hermanos, el ayuno es un cambio ahí en el corazón. El ayuno no es para que el Señor me cumpla mis deseos o mis caprichos, sino el ayuno me va a ayudar a tener un cambio en mi corazón. Pero tiene que ir, hermanos, acompañado de la meditación de la palabra. En el Salmos 1, verso 1 al 3, habla ahí el salmista, hermanos, empieza Salmos con estas palabras muy bonitas del estudio de la palabra y de la meditación. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, estudia la palabra, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, ¿no? Entonces, hermanos, meditar en la palabra
Meditar en la palabra de Dios es aplicar la sabiduría de Dios en nuestras vidas. O sea, siempre vamos a estar dando frutos. Y el otro punto, hermanos, que podemos agregar en nuestro ayuno es la oración. No voy a hablar mucho de la oración, ya hemos hablado de ello. Es pedir ayuda a Dios, ¿no?, en las áreas que nos falta más. Entonces, pasar tiempo de calidad. ¿Cuándo lo vas a pasar? Realmente cuando tienes esa costumbre bonita de ayunar, ¿no? Porque cuando tú vas a ayunar, ese día no haces nada. Dejas celular, dejas trabajo, hasta dejas de comer y solamente te concentras en meditar en la palabra del Señor y en orar. Y eso, hermanos, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser que va a dar frutos. Se va a reflejar en el servicio, en el amor, la misericordia, en un carácter maduro. Es lo que quería el Señor. Para ir terminando, tengo un ejemplo, hermanos, lo he dejado para el final, un ejemplo en Mateo capítulo 4, del 1 al 11. Porque de repente ustedes también han estado pensando en esto, porque yo sí he estado pensando y por eso quería ponerlo como ejemplo. Porque hasta aquí, hermanos, si nos damos cuenta, lo que yo les estoy diciendo y la palabra del Señor está diciendo es que el ayuno es voluntario, personal, tú con el Señor, no debes saber nadie, pero también estás en tu libertad. Hemos visto muchos pasajes bíblicos, hemos visto en el Nuevo Testamento, solo en Hechos, en las demás cartas no hablan más del ayuno, pero aquí vemos un ejemplo en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, vemos un ejemplo de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Cristo aquí? Cristo estaba ayunando, no lo voy a leer, ya es una historia muy conocida aquí cuando Jesús ayunó, dice 40 días y 40 noches, y después fue tentado por Satanás, ¿no? Aquí lo vemos a Cristo ayunando. ¿Y cuál fue el propósito de su ayuno? ¿Buscar sanidad? No fue ese su propósito. Sino el propósito, hermanos, fue para fortalecerse espiritualmente, estar fuerte y preparado para enfrentar la tentación y también para empezar su ministerio. Porque, hermanos, en el verso 12 del capítulo 4, Jesús principia su ministerio. Jesús empieza a predicar el Evangelio. Entonces, el Señor antes de ello se puso a ayunar. Entonces, hermanos, ¿ayunar es malo? No es malo, es bueno, es una práctica muy buena que los judíos hacían, sino que ellos lo habían estado haciendo para su carne, no para el Señor, y es por eso que Dios nos llama la atención en Isaías 58. Entonces, si fuera malo, Jesús no hubiese ayunado, nuestro Señor Jesucristo ayunado. Entonces, ¿qué debemos aprender de ello, no? Para ir terminando, hermanos, si Cristo ayunó para empezar su ministerio, debemos imitar su ejemplo también y aprovechar este medio de gracia. Pero recordemos que es voluntario y individual y no debe saber nadie, sino es entre tú y Dios, ¿no? Personalmente, yo les animaría, hermanos, que practiquen el ayuno. Es muy beneficioso. Para nuestro Señor Jesucristo fue muy beneficioso. Fue de mucha ayuda el ayuno, fue de mucha ayuda pasar tiempo con Dios, estar en comunión con Dios, en donde nadie te estorbe, en donde no haya nada que te estorbe. Eso es bueno. Pero está en tu libertad, hermano. Muy bien, vamos a orar. Buen Dios, gracias te damos por este mensaje del ayuno, la meditación. Ayúdanos, Padre, a ser sabios. Ayúdanos, creo, a imitar el ejemplo de Cristo sobre el ayuno, pero no estamos en la obligación también de ayunar, ni como iglesia, ni personalmente. Pero sí es de mucho beneficio para nuestra vida espiritual, porque nos separamos de las cosas materiales y nos enfocamos solo en el espiritual, y eso es bueno, Señor, porque a veces no pasamos ese tiempo de calidad. Leemos nuestra Biblia, sí, a veces apurados, luego vamos al trabajo, las preocupaciones, las necesidades, el día a día, pero separar un día de ayuno para concentrarnos en ti, para concentrarnos en meditar la palabra, para concentrarnos en la oración contigo, eso va a ser de mucho beneficio para nuestra vida espiritual. Eso nos va a ayudar a cambiar nuestro corazón y estar preparados también para enfrentar cualquier peligro que se vea en este mundo. Gracias, mi Dios, por
enseñarnos tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, porque nos has dejado un ejemplo del ayuno, y eso nos hace ver que es muy valioso y debemos valorarlo también. En tu bendito nombre, mi Señor Jesús, nos pedimos de este tema. Amén. Gracias, Carlos. Bien, hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno,